Hola a todos, estoy haciendo este video porque estuve orando al Señor y Él puso en mi corazón discernir un mal que la iglesia y nosotros como hijos de Dios hemos caído en muchas ocasiones. El Señor realmente, porque nos ama, nos corrige y nos anima a permanecer en Él. Por ende, este video es esto. Quizá son palabras un poco fuertes y aún me confrontan a mí también, pero creo que son importantes recordar la revelación que ya Cristo nos ha dado acerca de cómo debemos caminar como hijos de Dios. Creo que este tema nos toca a todos y se trata sobre la flojera espiritual. La iglesia de Dios debe fortalecerse y dejar toda flojera, toda pereza espiritual, porque quizá en muchas ocasiones llegamos a un punto de comodidad donde pensamos que como oramos o como hacemos ciertas cosas es suficiente y nos confiamos, pero la verdad es que el Señor y su venida está pronto, por lo que debemos fortalecernos. Por esto nos invita a través de su palabra en diferentes versículos a permanecer en oración, en búsqueda y hacer un esfuerzo espiritual. Que de eso se trata ir en contra de la pereza. Requiere ir más allá aún de nuestro cansancio físico, mental, emocional e ir entrenando nuestra vida espiritual con diferentes prácticas como la oración, el ayuno, las vigilias, la lectura de la palabra, la comunión unos con los otros. Por esto, Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí hay muchas palabras claves que nos indican tener una vida que no es perezosa espiritualmente, porque nos dice que debemos perseverar, estar constantemente en oración, con súplica, es decir, con esfuerzo, con todo lo que tenemos, darlo por el Señor y en todo tiempo. Así que debemos hacerlo, y asimismo Colosenses 4:2 nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y asimismo nos lo dice en diferentes pasajes de la Biblia, como Primera de Timoteo 2:1, que nos exhorta a estar en oración, en las peticiones, en acción de gracia, en súplica, y asimismo muchos otros pasajes. Primera de Pedro 5:8, que nos dice: estad sobrios o sed sobrios y velad. Y esto es lo que necesitamos en este tiempo para comenzar a vivir los nuevos niveles de Dios como iglesia. Por eso también el Señor exhorta a los que ama. Voy a hablarles de dos iglesias a las cuales Jesús revela mensajes que Juan debe enviar a estas iglesias de Asia en Apocalipsis. Voy a hablar de dos en específico, que son la iglesia de Sardis y Laodicea. Y la iglesia de Sardis era una iglesia la cual era muy confiada y tenía buen nombre. Pero el Señor realmente fue drástico con ella en hablarlas y en exhortarles a que se vuelvan a la verdad. Y creo que muchas veces como iglesia hemos estado en ese lugar. Por ende, el Señor dice esto acerca de esta iglesia para que escuchen las palabras de Jesús, que dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es conocida como que vive. Quizá la fama, lo que los hombres ven, piensan que es una iglesia viva. Pero el Señor, que pesa los corazones, reconoce que es una iglesia muerta, confiada en su propia opinión de que están vivos. Entonces, ¿cuál es la invitación de Jesús a esta iglesia? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, cosas que quizá todavía están ahí con vida, están agonizando, pero el Señor está pidiéndoles que permanezcan y se afirmen y estén atentos, no confiados. Y eso es lo que creo que Dios nos quiere llevar a un nivel de incomodidad donde hay esfuerzo espiritual para poder agradar a Dios y estar posicionados con la autoridad de Cristo para su iglesia. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto es lo que el Señor le dice a esta iglesia. Ahora, en cuanto a Laodicea, es una iglesia que pues en ese tiempo estaba, pero creo que el espíritu y la esencia de esa iglesia a veces está viva en el tiempo actual. Y debemos aprender de estas palabras de Jesús, alinearnos a esta verdad. Y era una iglesia que era cómoda, una iglesia que era tibia, no tomaba una posición respecto al reino de Dios. Y por ende el Señor le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío
ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esto es muy importante porque a veces nos confiamos y creemos que esto no nos toca, pero Jesús dice estas duras palabras a esta iglesia, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces el Señor está diciéndole a esta iglesia que creía que lo tenía todo, pero realmente estaba cómoda y no tenía un esfuerzo espiritual y era débil en realidad, cuando pensaba que era fuerte. Y todas estas cosas realmente Jesús ofrece dárselas a esta iglesia si se las piden. Y esta palabra y este mensaje lo digo principalmente porque aunque suena duro y también me habla a mí, el Señor dice acerca de esto: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este es el mensaje para la iglesia, que no es una denominación, sino los hijos de Dios somos nosotros, mis amigos, para mi iglesia local, para mi familia, cualquiera que lo esté viendo y haga parte del reino de Dios. Creo que es importante velar, hacer un esfuerzo espiritual por morir a nuestra carne, que se va construyendo con el tiempo y con hábitos y con voluntad por hacerlo. Quizá te invito a que dejes tu comodidad de orar 10 minutos e intentes hacerlo un poco más. Y eso es un camino que cada uno va creciendo, y el Señor Jesús nos ayudará a fortalecernos, pero es necesario salir de esa comodidad, comenzar a predicar la palabra de Dios, levantar un altar que arda continuamente en nuestras vidas, es decir, comenzar a hacer vigilias más largas. Quizá hoy en día las vigilias ya no son tan tarde, quizá nos quedamos hasta las 10, hasta las 12, pero ¿por qué no construir hasta llegar al siguiente día? Fortalecernos espiritualmente, porque en medio de eso el poder de Dios se fortalece en su iglesia, así como el ayuno, esforzarnos espiritualmente y dejar la pereza. Ese es el llamamiento, a que dejemos la pereza espiritual y comencemos a trabajar, exigirnos espiritualmente, y veremos cómo el poder de Dios crece y se manifiesta a través de su iglesia, y aún le da autoridad para poder ir y predicar el evangelio con mayor fervor, para poder orar por los enfermos, para liberar a los que están cautivos. Esa es la iglesia que Dios quiere, una iglesia santa que es perfeccionado. Por eso Dios la reprende, por eso Dios la exhorta, la corrige, la direcciona por amor, no por juicio, sino antes por misericordia, para que nos volvamos a los caminos y despertemos del sueño en el que hemos estado muchas veces. Gracias.